dándole la gloria, dándole la honra a nuestro Padre Celestial, porque una vez más se acordó de nosotros, porque una vez más ha tenido misericordia de nosotros y porque una vez más podemos venir a servirle y a creer en su promesa. Yo le invito allí donde usted se encuentra a que nos acompañe. Antes de llevar la palabra, vamos a orar, vamos a colocar en manos del Espíritu Santo esta palabra. Hermana Emilia, bienvenida, Dios me la bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque nos permite venir ante ti a servirte esta noche. Tu palabra es real. Tu palabra no se contradice, no pierde validez cuando dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú. Esta noche, aquí estamos una vez más, dispuestos a permitirle a tu Espíritu Santo que nos hable, dispuestos a reconocer nuestra necesidad de una palabra tuya, de tu perdón, de un toque de tu presencia en nuestras vidas. Y te ruego por favor que nos muestres qué quieres que hagamos, Señor. Que tu palabra nos lleve de la mano, que conforme está escrito, tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Ella nos alumbre la senda por la cual tú quieres que andemos. Y que seas tú revelándonos tu voluntad, y que seas tú mostrándonos qué quieres con nosotros y qué quieres que hagamos, Señor. Reconocemos que tuya es la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, y te rogamos que nos guíes, Espíritu Santo, en esta noche. Y gracias porque no estamos solos. Recibe honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche en el libro de Éxodo, capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Jehová le habla a Moisés y esta noche leemos en el nombre de Jesús. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes les será principio de los meses. Para ustedes el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Hermana Laura, bienvenida. Dios me la bendiga. Y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Y lo comerán así. Y hay unas instrucciones. Dice: ceñido vuestros lomos
vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Acabamos de leer el pasaje donde Dios instituye para el pueblo de Israel la Pascua, Éxodo 12, versículos 1 al 11. Y da unas instrucciones específicas. Y la Pascua termina siendo la antesala de la libertad del pueblo hebreo de la cautividad que tenían de Egipto. Y en el versículo 12 sigue hablando Jehová y les dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y le sugiero que anote estas palabritas: y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré, escucha, mis juicios en todos los dioses con D pequeña de Egipto. Y dice: yo, Jehová. A propósito de todo el mover que estamos atravesando a nivel mundial, no solo como iglesia, también como humanidad, el proceso este que tiene ya 1 año y medio, hemos venido tratando de enseñarle a la iglesia que hay que tener una identidad, que hay que estar apercibidos con el verdadero propósito de la prueba que estamos viviendo, del para qué estamos atravesando todo esto y el por qué Dios ha permitido que la iglesia esté atravesando esta misma prueba. Y resulta que yo encuentro, cuando estaba leyendo esta palabra, que aquí hay un paralelo entre la salida del pueblo de Israel de Egipto y la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Aquí hay un paralelo y vale la pena que lo miremos esta noche, porque, como lo he dicho muchas veces, no es lo que yo quiera oír, es lo que yo necesito oír. Y nosotros como iglesia tenemos que entender que debemos crear una identidad bíblica, que debemos enfocarnos en mirar hacia la palabra, que si el alimento que realmente nos va a fortalecer es la palabra, pues hacia allá es donde yo tengo que mirar, hacia la palabra. La iglesia está pasando momentos difíciles, es cierto, y vemos profecías y vemos ritos y vemos que han resucitado ritologías que están caducas ya, de que desde que Cristo murió en la cruz, las leyes ceremoniales, las leyes rituales, una serie de simbologías que se hacían en la ley que representaban a Cristo. Al estar Cristo ya no tiene peso hacerlas. Y vemos cómo la iglesia ha caído en ese juego distractor del enemigo de ponernos a mirar en cualquier dirección menos en la dirección correcta. Y es que, lo decía hace unos 15 días, si usted quiere aprender matemática, busque el álgebra de Baldor. Allí está toda la matemática de álgebra que usted quiere aprender. Si usted quiere aprender medicina, busque un tratado de medicina. Pero si usted quiere crecer espiritualmente, necesita mirar hacia las Escrituras. No hay manera de crecer, no hay manera de crear una identidad espiritual si usted no lee Biblia, si usted no alimenta su cerebro y su corazón con la palabra de Dios. Ahora, muchos han tomado la palabra y han buscado una interpretación personal y particular, y es un error peligroso, porque allí es donde se forjan las falsas doctrinas, allí es donde se distrae, allí es donde la gente se equivoca, allí es donde muchos piensan que con Dios se puede jugar, y lo que es peor, jugar y ganarle, y el asunto es serio con el Señor. Y cuando te digo que este pasaje de Éxodo es un pasaje que tiene un valor profético con respecto
a lo que la iglesia de Cristo está viviendo y hacia lo que nos espera como iglesia, es porque vale la pena escarbar y entender qué es lo que estamos viviendo. Si nosotros miramos hacia la palabra, el pueblo hebreo tenía 432 años de estar esclavo y Dios se lo había anunciado a Abraham. Pero Dios se encarga de crear, de enviar un libertador. Al pueblo hebreo le envía a un Moisés. Moisés viene a ser tipo de Cristo. A la iglesia, a los gentiles, al mundo, les envía a Jesús hombre. Les anuncia a través de él el evangelio, las buenas nuevas de salvación, para traer a libertad a los cautivos. Y vemos en este pasaje de Éxodo 12 que Egipto representa al mundo, representa esclavitud, representa ataduras, y que Moisés es tipo y sombra de Cristo como libertador, pero que el Cordero representa el sacrificio vicario de Cristo. Entonces, aquí se manifiesta en Éxodo 12 la persona de Jesús como libertador y el único sacrificio de Jesús como el Redentor, como el que derrama su sangre para traer perdón de pecados y para reconciliar a un mundo perdido con Dios, a un mundo divorciado de Dios. ¿Qué sucede? En Apocalipsis 3:10 hay una promesa que está vigente esta noche para nosotros. Dice la Biblia que Dios guardará a su pueblo de la hora de la prueba que habría de venir sobre todos los moradores de la tierra. No dice sobre la iglesia nada más, ni dice sobre el mundo nada más, dice sobre todos los moradores. Y esto es tipo y sombra del juicio que Dios estableció sobre el pueblo egipcio y aún sobre el pueblo hebreo. Si nos damos cuenta, Dios dio una instrucción y era que la sangre del cordero la echaran en los postes y en el dintel, porque Dios iba a pasar, dice el versículo 12 de Éxodo 12, dice: pasaré por la tierra de Egipto en la noche y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. No dijo heriré a todo primogénito de los egipcios, dijo heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y el pueblo hebreo estaba en la tierra de Egipto. Estaban esclavos, sí, pero estaban en la tierra de Egipto. Y la única manera de que ese juicio no tocara al pueblo hebreo era que hubiera una señal de sangre, que hubiera un pacto de sangre mostrándole al heridor, al ángel que Dios iba a enviar, al ángel de la muerte, que allí habían celebrado la Pascua, que allí creyeron a la palabra de Jehová y que allí la sangre del cordero estaba diciendo: aquí no tocas. Si nosotros traemos esto a lo que la iglesia necesita recuperar como iglesia de Cristo y entender que esto no funciona porque yo te profetice, que esto no funciona porque yo te adivine el futuro, que esto no funciona porque yo te declare, porque yo te confiese, porque yo te diga lo que te va a pasar, porque yo te diga que te va a ir bien, sino que esto funciona simplemente es para el que cree en Jesucristo. Ahora, en Filipenses 2, la Biblia enseña que Jesucristo no consideró ser semejante a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a lo sumo, dice, y se humilló, se hizo semejante a nosotros, tuvo muerte de cruz. Dice: por lo tanto, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y sabemos lo que viene, que para que toda rodilla en su nombre se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo fue anunciado desde Génesis
Jesucristo fue siendo revelado progresivamente a través de la palabra y se revela a sí mismo cuando se presenta y dice: el reino de los cielos ahora está en medio de ustedes. Y Jesucristo se sigue revelando a la iglesia en este tiempo. El problema es que la iglesia ha perdido su identidad. ¿Cómo demuestra usted que es colombiana, hermana Jacqueline? Pero ¿cómo lo demuestra? Usted puede decir que es colombiana, pero ¿cómo lo demuestra? Con la cédula, con el documento que certifica su nacionalidad. Ahora, ¿cómo demuestro yo? ¿Cómo certifico yo en el reino de los cielos que yo merezco ser levantado por Cristo, que yo soy hijo de Dios? Ya no tenemos que presentar unas tablas de la ley, ya no tengo que ir a matar corderos, ya no tengo que ir a matar bueyes. Ahora, mi fe en Cristo es el testimonio en los cielos de que yo tengo una nueva ciudadanía, que es el problema más difícil que la iglesia está enfrentando. Que la iglesia quiere resolver los problemas sobrenaturales con medios naturales. La iglesia quiere resolver el problema de la salvación vistiéndose santo. La iglesia quiere resolver el problema de la santidad con un uniforme, con una camisa manga larga, con una falda larga, dejando de maquillarse. Y esto no resuelve ningún problema espiritual. De hecho, esto fabrica más problemas. ¿Por qué? Porque crea confusión en las personas a las que se les va a hablar de Cristo, porque hemos visto que a personas que les hemos predicado nos dicen: lo que pasa es que yo no quiero ser cristiano porque mi hermana, mi hermano, mi primo, cuando se metió a cristiano perdió la vida, se convirtió en una persona amargada, no le habló a más nadie, dejó de reír, dejó de tener, dejó de hacer. Pero eso es culpa de la misma iglesia. Ese es el mal testimonio que se ha enseñado, porque creemos que ser santos es tener cara de amargura, que ser santos es vestirnos con un ropaje externo. Y resulta que nuestro ropaje, dice la Biblia, que son las buenas obras de salvación en nosotros. O sea, no es lo que, porque si hablamos de buenas obras de salvación, no depende de mí, depende de Cristo. La Biblia dice: por gracia soy salvo. Y esto es don de Dios. Ahora, el primer problema que el nuevo creyente debe enfrentar y que nosotros debemos ayudarlo a sobrellevar es el problema de que le enseñaron en doctrinas de error que cuando usted viene a Cristo se le acaban los problemas. Y resulta que la evidencia bíblica dice otra cosa. Ya, la evidencia bíblica dice otra cosa. Sin embargo, y como predicábamos el domingo, la iglesia neopentecostal moderna se ha enseñado, se ha dedicado a enseñar una cantidad de mentiras. Y es que si usted declara que es millonario, usted se vuelve millonario. Eso es mentira. Que si usted confiesa que tiene 10 carros, ya los tiene. Eso es mentira. Eso no tiene base bíblica. Y cuando uno le aclara esto a la gente, dicen que es que yo no tengo fe, que mi fe, Dios no me dio fe para creer que voy a tener una silla nueva. Dios me entrega la fe a través del Espíritu Santo para traerme el convencimiento de que tengo es una vida nueva. Lo que Cristo nos ofrece es una vida nueva, una nacionalidad nueva, una ciudadanía diferente. Mira lo que dice la Biblia. Vayamos a Juan 16, versículo 33. Vamos a leer desde el versículo 31. Juan 16, 31. Y dice así la palabra de Dios. Jesús le respondió, está hablando con los discípulos: hermana Zoe, bienvenida, Dios le bendiga. Andrea, Dios te bendiga. Bienvenida. Jesús le respondió: ¿ahora creen? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo.
Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Ahora, ¿por qué? Porque en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y mire que Jesucristo está hablando en tiempo profético, porque cuando está hablando no estaba crucificado ni estaba resucitado. Él está mirando hacia adelante y le dice a los discípulos, miren, ustedes van a ser esparcidos y esto ya llegó. Y si nosotros esta noche nos dedicamos a tomar estos versículos que estamos estudiando y los traemos a la vida práctica nuestra y a lo que estamos atravesando en este momento, todo se está cumpliendo igualito. La iglesia está en Egipto en este momento. Nosotros estamos en Egipto. ¿Qué representa Egipto en este tiempo? El mundo y las aflicciones del mundo. El tener que suplir necesidades que nos cuesta más trabajo. Nos damos cuenta que todo esto que está sucediendo con la famosa pandemia, se están inventando el famoso carnet sanitario. Ya en Colombia hay 2 partes donde están exigiendo el carnet de vacunación para comprar o para asistir a ciertos lugares, cuando esto es ilegal. Sin embargo, esto viene. Esto va a seguir sucediendo y a nosotros nos va a afectar, querramos o no, nos va a afectar, pero tenemos que estar preparados para cuando esto llegue. Porque si nos ponemos a estar mirando al pajarito que le habla a Maduro para que me hable a mí, nos vamos a volver locos. Nosotros tenemos la palabra de Dios como la guía perfecta para que usted entienda que lo que estamos viviendo no debe ser extraño. Que nos van a perseguir, ya nos están persiguiendo. Aquí por donde estamos transmitiendo nos han censurado videos, nos han eliminado publicaciones porque simplemente atentan contra la mentira que ellos están propagando. Eso es persecución. Pero la gente dice, todavía no ha llegado. Es que la persecución arrancó desde el mismo momento que Jesús nació, empezó una vida de persecución. Recordemos que Herodes el tetrarca había puesto una ordenanza de que todos los niños que hubieran nacido en ese momento en Judea fueran asesinados. Por eso él tuvo que salir corriendo. ¿Y a dónde fue Jesús? Con María y con José a un sitio donde nadie quiere que le digan que Dios lo va a traer. ¿A dónde fue? Al desierto de Judea. Jesucristo tuvo una vida enmarcada por desiertos. Siendo un bebé recién nacido, cuando llegaron los sabios aquellos y le entregan oro, incienso y mirra, ellos tuvieron que huir porque había una orden de muerte sobre el niño y fueron ¿a dónde? Al desierto. Y cuando Jesús empieza su ministerio, allí en Mateo 4, ¿a dónde fue llevado Jesús por el Espíritu? Al desierto. Entonces, la iglesia en este momento debe entender que estamos atravesando momentos difíciles, pero que a pesar de lo difícil que se vea el panorama, en Cristo tenemos victoria. Pero si usted no conoce al Cristo de las Escrituras, si usted no lee lo que hizo, si usted no entiende lo que vivió, si usted no se da cuenta de que desde que nació tenía una marca de muerte sobre su cabeza, pero que a pesar de todo esto termina siendo el victorioso de los victoriosos, porque termina él teniendo victoria hasta sobre la muerte. Si usted no se instruye con respecto a eso, usted no va a ser capaz de soportar lo que tenemos que soportar mientras estemos aquí. Yo no vengo esta noche a decir que es que para nosotros no hay bendición, porque muchos dicen cuando hablo de desierto que es que usted no profetiza bendición. Es que yo no necesito profetizarte bendición. Como hijo de Dios, eres heredero de bendiciones. ¿Acaso no dice la Biblia en Efesios 1 que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero en Cristo Jesús?
Hay gente que no ve bendiciones, pero si tengo 30 años de congregarme, te estás congregando, pero no estás buscando al Cristo. Las bendiciones vienen es a través de Cristo. Hay gente que va a un lugar por el pastor, hay gente que va a un lugar simplemente por distraerse, pero cuando usted viene a buscar al Cristo y cuando usted se encuentra con el Cristo, se cumple la promesa de Deuteronomio 28, que las bendiciones no tienes que perseguirlas, te alcanzarán. Es una promesa. Y mira que en Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres y obedecieres atentamente los estatutos, decretos que yo te prescribo, hoy dice, las bendiciones te alcanzarán. Lo que nos dice que la obediencia es el vehículo de la bendición. Entonces, la iglesia entró en un proceso de rebeldía sin darse cuenta, creyendo que está caminando en la bendición de Dios y está caminando en las fuerzas del hombre. Ya usted hoy no necesita hacer sacrificios. Ya Jesucristo lo hizo. Ya usted no necesita matar corderos. Ya Jesucristo se hizo cordero. Pero muchos no lo han entendido. Muchos siguen haciendo sacrificios todos los días. Muchos creen que vistiéndose feo, poniéndose feo, haciéndose feo, poniéndose amargado, están ofreciendo un sacrificio agradable al Señor. Y el asunto no es por ahí. No hay nada que yo pueda hacer aquí en la tierra que me haga grande en los cielos. No hay nada que en mi fuerza yo pueda hacer. De hecho, lo único que la Biblia refleja con respecto a esto es que el que quiera ser grande se haga pequeño. ¿Y qué es hacerse pequeño? Es someterme a la voluntad de alguien, que es el problema por el que la iglesia en este momento está tropezando. Porque nadie se quiere someter a la voluntad de Cristo. Siempre hay una excusa para no someterse. Siempre hay un pero para no someterse. Usted le invita a congregarse a alguien, siempre tendrá un pero para no congregarse. Y congregarse es señal de obediencia. Y la obediencia es señal de humildad. Y la humildad es hacerse pequeño. Y hacerte pequeño es como te ve grande en el reino de los cielos. Uno le dice a la gente: venga a congregarse. No, porque el domingo es el domingo familiar. Siempre hay algo que hacer por encima de Cristo. Pero quieren que Cristo nos tenga por encima de todos. Y resulta que cuando usted aprende a conocer al Cristo, cuando usted se encuentra con Cristo, la Biblia dice, y lo dijo el mismo Jesús en Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y vivir bajo su justicia. Y volvemos a lo mismo. Y yo no estoy regañando a nadie, aclaro. Yo estoy hablando de la manera que el Espíritu Santo me inquieta, que tengo que hablarlo. Yo no puedo seguir diciéndote: mira, hermanita, deja el pecadito, no seas rebeldicita. Yo tengo que decirte: deja la rebeldía, pecadora, sinvergüenza. Ya tú conoces la verdad. Yo no puedo maquillar nada. Yo no puedo adornar algo que Jesucristo adornó con su gracia y su poder, porque entonces estaría quitándole peso a la palabra revelada por Dios. Jesús dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Pero a qué se refería Jesús? Se refería precisamente a lo que hoy afana a la iglesia. La iglesia se afana por la salud. Están corriendo a vacunarse todos los cristianos, sin saber realmente lo que viene para encima. Y veo pastores, yo no le digo a la iglesia no lo haga, pero tampoco le puedo decir: el Señor me dijo que lo hiciera. Yo no te puedo decir esa mentira. Yo tengo claro que hay promesas de Dios sobre mi vida y que Dios me va a guardar. Y que el día que llegó el momento de salir de esta tierra, la etiqueta que me pongan en el dedo de mi materia muerta, de mi cadáver, dirá cualquier cosa, pero yo entenderé que fue la voluntad de Dios.
Y es el problema de la iglesia, que no se ha atrevido a descansar en la voluntad perfecta de Dios y se han dedicado a buscar en su fuerza, a buscar en su afán una respuesta que solamente entrega Cristo. Ese es el gran problema que tiene la iglesia, que le han dado la espalda a Cristo para tratar de resolver en su fuerza lo que se resuelve de rodillas, para tratar de resolver en nuestra fuerza lo que se resuelve dejando de forzar las cosas. Cada vez que nosotros tratamos de mover en nuestras fuerzas algo, el mismo Dios se encarga de decirnos: te equivocaste. Las mismas circunstancias que traen como consecuencia el darle la espalda a Dios se encargan de decirnos: así no era. Entonces Jesús le dice a los discípulos: así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mire, ¿será que Dios no es lo suficientemente poderoso para volver a hacer lo que Él sabe hacer? Había una nación, el pueblo hebreo, cautivo 400 años. Y la Biblia dice que Dios había escuchado su oración, dice Éxodo. Dice: a causa de sus exactores yo he escuchado su clamor. Sino que simplemente Dios respondió cuando el libertador que necesitaba el pueblo estuviera listo. Porque no es en el tiempo tuyo, no es en el tiempo mío, es en el de Él, porque el de Él es perfecto. Mire, nos hemos dedicado a hacer tantos sacrificios diarios que se nos olvidó que no es necesario. Y yo no estoy hablándote, porque no te estoy diciendo que no hay que dejar de hacer cosas. Te estoy diciendo que hay que permitir al Espíritu Santo que coloque en tu corazón el querer como el hacer. Cuando tú entras en el reposo de Dios, es cuando tú empiezas a entender qué es lo que no tienes que seguir haciendo. Por eso es que el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios, le dice: el que hurtaba no hurte más, el que mentía no engañe más. ¿Por qué? Porque allí es donde el Espíritu Santo va a actuar de tal manera en el corazón del creyente que va a propiciar el querer y el hacer. Pero es en él que ha nacido de nuevo. Nosotros podemos encontrarnos con millones de personas, con miles de personas que dicen que son de Cristo. Pero al final, así como el apóstol Pablo decía que con el material que cada quien sobreedifica, la hora de la prueba lo revelaría, asimismo el fruto de cada uno de nosotros va a demostrar realmente quién es el que mora en nuestro corazón. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos 10, 12. Bendiciones, Sandra y Combo y compañía. Hebreos 10, 12. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido, dice, una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la derecha de Dios. Leamos el 13 y el 14. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No a todo el mundo, aclaramos. No a todo el mundo, sino a los santificados. ¿Qué sucede? Mire, hablaba con una hermana hace unos días y me decía: vea, pastor, yo noto en sus prédicas
que ustedes no celebran la Eucaristía. A mí eso me puso, ¿cómo así? Si es que donde yo me congrego celebramos la Eucaristía. Yo le dije, ¿y usted sabe qué es realmente la Eucaristía? Usted sabe que lo que es la transustanciación. ¿Cómo así? Mire, el sistema católico romano enseña en la Eucaristía que usted se está comiendo la carne y se está bebiendo la sangre. Eso se llama transustanciación, o sea, hacer que Cristo venga y transforme su naturaleza gloriosa, se degrade y se vuelva otra vez carne y se vuelva otra vez sangre. Eso se llama transustanciación. Y ese rito es canibalismo. Usted está comiendo carne y está bebiendo sangre. Y el hombre que está allí como sacerdote está enseñándole a los que están allí que eso es el eje de su doctrina, el eje espiritual de su doctrina. Yo le digo algo. Si usted no lo quiere entender es porque no le da la gana. Acabamos de leer que Jesucristo ofreció una vez un sacrificio. Y cada vez que se practica, se celebra una Eucaristía, ¿a quién están sacrificando entonces? Supuestamente están sacrificando a Cristo, se están bebiendo la sangre y se están comiendo la sangre, o sea, lo matan cada vez que celebran una Eucaristía. Si usted no quiere entenderlo, definitivamente es porque no quiere. Por eso nosotros no celebramos Eucaristía. Nosotros anunciamos en la Santa Cena, anunciamos que la segunda venida se aproxima. Amén. Tomaron 1 Corintios 11, pero lo interpretaron bajo su conveniencia. Entonces, nos damos cuenta que el Cristo que están enseñando en el sistema católico romano no es el Cristo glorioso que tenemos nosotros, porque aquel todos los días lo matan y lo desangran. El de nosotros subió a los cielos, se sacrificó una sola vez, derramó su sangre una sola vez y ya, no más. Entonces, ¿en dónde se fundamenta la fe de la iglesia de Cristo? En que la sangre de Cristo fue derramada una sola vez como único y último sacrificio por los pecados míos y por los pecados suyos. Que usted no necesita seguir haciendo ritos, usted necesita creer. Y es allí el problema, porque la gente dice, yo creo. Que dice la Biblia, por tu fruto los conocerá. Porque el que cree en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguien está en Cristo, no que cree en Cristo, dice si alguien está en Cristo, y esto de estar en Cristo no es un juego, esto de estar en Cristo no es decir, es que yo creo, es que yo sí, yo conozco la Biblia, es que yo sé el hebreo, yo sé el griego. No es eso lo que está diciendo. Usted puede ser analfabeta, usted puede no saber leer ni escribir, pero creer en el Cristo, reconocer que Él está allá clamando por usted y que su sangre derramada en la cruz a usted lo reconcilió con el Padre y basta en los cielos, eso basta. Y venimos hablando, y hace 8 días estuvimos hablando específicamente de esto, y el domingo estuvimos hablando de esto, y es de la bondad del hombre, la bondad imperfecta de nosotros, la hemos trasladado a la bondad perfecta de Dios. Entonces consideramos que Dios es malo si las cosas no me salen como yo quiero, y resulta que muchas veces las cosas que no salen como quiero son las cosas que Dios está evitándome para que no sucedan mañana más tarde dolores de cabeza y lágrimas innecesarias. Mire, la iglesia, y lo he dicho muchas veces, la gente me dice, ¿pero qué te dice que la iglesia despierta? Es que la iglesia sigue dormida, que la iglesia quiere seguir durmiendo. Los cristianos creen que los domingos el Espíritu Santo se mueve, pero los miércoles poquito a poquito.
Los cristianos todavía siguen creyendo que si ora a las 3 de la mañana, que si ora a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, Dios lo escucha. Pues a mí la Biblia me enseña que si yo estoy en Cristo, Dios me escucha a cualquier momento. Dios está conmigo donde yo esté. Cuando yo me estoy bañando, yo estoy orando, Dios me está escuchando. A Dios no le interesa si tengo o no tengo ropa. A Dios le interesa es a quién tengo en mi corazón. Y hay un detalle. Según a quien usted tenga en su corazón, así va a ser su fruto. Mire, cuando nosotros le abrimos el corazón a Cristo, el Espíritu Santo empieza a hacer cosas sorprendentes. Cuando mi esposa y yo nos convertimos, había un sitio aquí donde yo iba a comer carne asada estando en el mundo. Y yo decía, un churrasco pega con una cerveza. Y enseñé a mi esposa que un churrasco pegaba con una cerveza. Pero como yo estaba en lo que estaba, yo me tomaba la primera con el churrasco y después todas sin el churrasco. Y nos convertimos. Y seguimos yendo al sitio donde vendían el mejor churrasco. Y ahora yo pedía una gaseosa, para no hacerle comercial ahora, porque no me lo van a pagar. Y mi esposa pedía su cerveza. Y un día mi esposa me dijo, ahora sí lindo, ¿no? Tú con gaseosa y yo con cerveza. Y alguien, Dios lo usó de una manera sabia y le dijo, no te aflijas. Pídele a Dios que te quite lo que no viene de Él. Que lo que le esté estorbando lo quite. Y llegamos un día cualquiera, pedí mi carne, pidió su carne, pedí mi gaseosa, pidió su cerveza, se tomó un sorbo y dijo, ay, yo no sé qué me está pasando. A mí me dio una cosa en la cabeza, en la espalda fue, amor. A mí me dio algo en la espalda, yo siento que... Y dijo, yo no tomo más esto. Y se acabó. Cuando el Espíritu Santo empieza a operar en nosotros, no te extrañes, no te sorprendas de lo que empiezas a experimentar. Por el contrario, glorifique a Cristo por aquello que estás sintiendo y que produce un efecto en los que tienes alrededor. Que ese es el problema de la iglesia. La iglesia camina en función al qué dirán. Que van a pensar de mí que me vean con una Biblia llegando en la calle. Que van a pensar de mí diciendo que soy de Cristo. Que van... Si igual van a hablar mal de nosotros. Eso tú no lo vas a cambiar. Y ahora el mismo Jesús le anuncia a sus discípulos, lo acabamos de leer en Juan 16:33. Oye, a ustedes lo van a aborrecer. Ustedes van a ser esparcidos. Y eso se cumplió. Pedro salió corriendo, Andrés salió corriendo, Juan salió corriendo. Todos se dispersaron. Y cuando se dieron cuenta que lo que Jesús les había predicado era verdad, volvieron. Entonces, ¿a dónde quiero llegar esta noche? ¿Cuál es mi intención esta noche? La iglesia está atravesando un Egipto, sí, claro que sí. La iglesia está siendo golpeada tremendamente, así es. Las sillas vacías en las congregaciones nos hablan de un mover espiritual, es cierto. Pero aquel que toma conciencia de la necesidad que tiene de Cristo, se deja guiar por el Espíritu Santo y dice, yo necesito recibir alimento. Yo no puedo seguir como yo estoy. Sí tengo pruebas, sí tengo problemas, sí tengo dificultades, pero a pesar de las dificultades, las pruebas y los problemas, la Biblia me dice que mi Dios es más grande que todas esas pruebas y todos esos problemas. Queremos ver gloria, pero no queremos rendirnos. Queremos milagros, queremos moveres sobrenaturales, pero no le hemos abierto el corazón al Cristo sobrenatural, porque nos hemos limitado a buscar al Cristo histórico. Yo sé que Jesús vino, yo sé que el ministerio duró 3 años,
Yo sé, pero ese es el Cristo histórico. A ti te cambia la vida, es el Cristo glorioso, el que viene a morar en tu corazón, al que le rindes tu vida, al que le reconoces que ha fallado, al que le reconoces soberanía en tu vida, al que le rindes tu lógica, al que le entregas tu carga, aquel que te dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Necesitamos entrar en ese reposo. Necesitamos atrevernos a despojarnos del peso de los no, del peso de los fracasos, del peso del no puedo, del peso de no sé cuándo, del peso de cómo voy a hacer, y aceptar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Filipenses 4:13: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y te invito a que te coloques sobre tus pies aquí donde estás. Y tú, mi hermana, mi hermano, que estás allí en la distancia, te invitamos a que cierres tus ojos por un momento y a que le demos gracias al Señor esta noche por su palabra. Alguien decía: siguen predicando lo mismo durante años. Pero si Jesús estuviera en la tierra, todavía estuviera predicando durante 2021 años el mismo mensaje. Arrepiéntanse y conviértanse. Y como iglesia de Cristo, nuestro mensaje tiene que ser: mira hacia Cristo, rinde tu corazón a Cristo. Ven a Cristo, porque en Él hay salvación para tu vida. En Él hay promesas realizadas. En Él hay esperanza. En Él hay sanidad. En Él hay nuevas fuerzas. En Él hay paz. En el nombre de Jesús, Padre, esta noche nos hacemos uno con aquellos que están viviendo procesos difíciles, dolorosos. No es fácil la soledad, no es fácil enfrentar circunstancias, luchas, conflictos, ataques, cuando nuestra mirada no ve a nadie humanamente de quien aferrarnos. Pero precisamente tu palabra me enseña que cuando nos rendimos a Cristo no estaremos más solos. El pueblo de Dios salió de Egipto y fue a un desierto. Caminó 40 años un desierto, y a pesar de sus errores, a pesar de su rebeldía, a pesar de que eran un pueblo de dura cerviz, testarudo, a pesar de todo eso, el alimento nunca faltó. El vestido nunca faltó, la sombra nunca faltó, el agua nunca faltó. Y la Biblia nos enseña que nuestro Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y seguirá siendo el mismo Dios por los siglos. Y si estuvo con su pueblo en el desierto, estará con nosotros en medio de los procesos, en medio de las acechanzas, en medio de las luchas, en medio de las pruebas. Basta con que nosotros le digamos: yo lo creo y yo lo necesito. Te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos la gloria y la honra en esta noche, Señor, y te pedimos que por favor sea tu Espíritu en nosotros, hablándonos, tocándonos, convenciéndonos de qué pasos tenemos que dar, mostrándonos que nunca estuvimos solos, mostrándonos que vale la pena tener esperanza, mostrándonos que vale la pena intentarlo de nuevo, a pesar de que ayer me caí, a pesar de que ayer fallé. Hoy el Señor me da la oportunidad de volver a intentarlo de su mano. Dijo Jesús: vengan a mí los que están afligidos y los que están cargados y los que estén trabajados,
El rey David fue a una cueva y en esa cueva se le juntaron endeudados, amargados, afligidos. Sin embargo, tu mano poderosa estaba con él, porque dice tu palabra que de allí salió un gran ejército. Y es que cada vez que nosotros rendimos nuestro yo, rendimos nuestro ego, rendimos nuestro a mí me parece, rendimos nuestra lógica bajo tu dominio, veremos tu gloria. Gracias en esta noche y te rogamos, Espíritu Santo, por favor, glorifica y permite que esta palabra corra y pueda edificar la vida de tu iglesia, Señor Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque por tu palabra creo que nos vas a seguir guardando, que nos vas a seguir bendiciendo, que yo no necesito levantarme a ser protagonista de nada, porque el protagonista de nuestra vida debe llamarse Jesucristo. Gracias te damos en esta noche por este tiempo, por cada hermana, por cada hermano que estuvo con nosotros, por aquel que aceptó la invitación del Espíritu Santo. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si Cristo no ha venido, nuevamente nos vemos el domingo. Dios los bendiga grandemente.